¿Qué tal? El día de hoy vamos a revisar cómo es que remezclamos una canción que en sí misma es muy buena, pero que su sonido de mezcla, de master, pues no lo es. Vamos a revisar track por track cada proceso que le hemos hecho según cómo hemos encontrado los tracks. Y pues vamos a hacer la revisión uno por uno para que ustedes puedan aprender todo esto que le hicimos a la batería, al bajo, a la guitarra, a las voces, a los adornos, a la pista master, etcétera. Así que pues comenzamos de una vez. Antes que nada pues hagamos una última comparación, un antes y un después. La estrofa, por ejemplo. Después. Se nota la diferencia, creo. Bueno, entonces vamos track por track y comenzamos primero con la batería. Veamos cómo es que nos llegaron los tracks, cómo los conseguí. Pues primero tenemos acá una pista del bombo, una pista estéreo en la que está tanto la tarola como los platillos y otra estéreo en la que están los toms. Entonces pues se puso todo en un solo grupo y el proceso sería el siguiente. Primero, en el bombo lo que hicimos fue, como primer paso, quitar el ruido de 20 Hz para abajo, 23 Hz para ser más precisos, con un high pass. Luego, se le puso una banda en 2.6K porque la pegada del bombo, el brillo del bombo estaba ahí, el ataque del bombo, la agresividad. Y pues se le subió 4.4 decibeles. Y con esto también me di cuenta de que le faltaba un poquito de pegada en el bombo, un poquito de cuerpo en su zona más grave, en este caso en la zona de 42 Hz, y le subí 4.5 decibeles más. Ahora, ¿por qué está esta banda aquí? Lo que ocurre con esta banda es que pues el bombo parece que en el pedal o había algo mal ajustado en el bombo que cuando golpeaba sonaba como que un golpe, como cuando tienes algo descuadrado en la batería, ya, algo así. Y pues ese sonido estaba en 10.5K, entonces pues como ya se estaba levantando ese sonido por el brillo que le subimos al bombo, entonces pues le bajé con una campana más o menos delgada en 10.5K, 5 decibeles. Bombo sin proceso. Procesado. Luego, interesante fue lo que hicimos en la pista con la tarola y los platillos. ¿Qué hicimos? Primero, quitamos ruido de 50 Hz para abajo, para limpiar nada más. Después, aquí en esta zona había una resonancia del parche que pues sonaba feo. Y decía que suena barata la tarola, sonaba raro. Entonces, en 639 Hz, 8.8 decibeles menos. Sonaba así. Limpio suena así. Suena mucho más limpia la tarola. Como esta estaba arrastrando un poquito de la nota fundamental, pues con una campana un poquito más estrecha en 237 Hz, subimos 4.5 decibeles. Y la parte de la bordonera de la tarola estaba sonando un poquito molesta, un poquito alta. Entonces 2.5 decibeles menos en exactamente 4.6K. Luego tenemos este ecualizador. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay una letra M en esta banda y en esta otra banda? Pues la cuestión sería la siguiente. Piensen en esto, nosotros tenemos información estéreo, un parlante a la derecha y otro a la izquierda, ya sean por altavoces o por audífonos. Y esto implica que hay dos tipos de información. La información side, la que va a los lados, que es la que hace el ambiente estéreo, que suena distinto en ambos parlantes, y la información mono, la información del centro, que es la que suena exactamente igual en ambos parlantes. Como en esta pista de información estéreo nosotros tenemos tarola y platillos, pues los platillos siempre van en estéreo, la tarola siempre va en el centro. Lo que yo quiero es únicamente mover cosas en la tarola, entonces pues con una banda mid se selecciona para que solamente afecte al centro. ¿Y qué le hice? Bueno, lo que faltaba era brillo en la tarola, estaba muy oscura. Entonces en 6.6K le subí 7.1 decibeles y suena más brillante. Como también en el centro, esa parte que se cruza de los platillos que se queda en el centro, se subió más de lo que quería, pues en la zona de 11.6K se le quita 6.4 decibeles, también una campana mid, que sonaba así, y así suena más ordenado. Mucho mejor. Y finalmente en los toms, en la pista de los toms, fue un movimiento muy concreto, subirle, así como le subimos el ataque a los agudos del bombo, pues acá lo mismo, pero en los agudos de los toms, en la zona de 3.9K, 6 decibeles y medio.
También hicimos un proceso extra en el grupo de la batería, porque faltaba un poco de brillo. Seguía sonando oscura la batería. Esto ya es avanzada la mezcla, ya en el contexto, mientras se procesaba todo lo demás, me di cuenta de eso, por eso lo hice directamente en el grupo de la batería. Con un shelf en 7K le subí 7.7 decibeles y un limitador que en realidad no está haciendo nada, solamente está por si acaso, pero no está limitando nada. Es una protección nada más. Batería sin procesos. Y ahora suena así. Ya está mejor. La siguiente pista sería el bajo. Ahora, antes de pasar a ver qué cosa le hicimos al bajo, creo que conviene explicar por qué es que este track, el original, suena tan feo. Y pues lo que pasa sería lo siguiente. Si ustedes escuchan el track original, todo suena enterrado, todo suena tapado, todo suena desordenado. Escúchenlo acá. Una cosa se está tapando a otra. En cambio acá suena limpio. ¿Por qué? Yo creo que pasó lo siguiente. Y es que cuando tú estás mezclando tienes que poner algo en un volumen. Y cuando lo pones en ese volumen, probablemente te des cuenta de todos los efectos que tiene ese sonido. Y seguramente la persona que estaba mezclando esto se dio cuenta de eso y dijo, bueno, suena más o menos feo, está tapando otras cosas, le voy a bajar. No le voy a bajar tanto como para que desaparezca, pero sí le voy a bajar para que esos defectos no estén molestando tanto. Y eso es lo que hicieron en lugar de simplemente arreglar, de mezclar la canción, básicamente. Porque lo que pasó es que dejaron los sonidos en ese punto intermedio insano en el que estás entre que se escuche donde tiene que sonar y donde no se escucha nada, donde desaparece. Y lo dejaron en el centro. Y no es así. La idea es que los pongas en su sitio y lo mezcles. Por eso es tan importante los planos. Por eso tengo un tutorial que habla sobre los planos. Y es más, hagamos una comparación. Mire, vamos a apagar todos los efectos de la mezcla que yo hice y vamos a simplemente escuchar. Apagamos el compresor del máster y pues sin efectos, cómo suena, ya hay mucha diferencia, miren. Y el nuestro ahora. Se nota la diferencia. Y solamente son planos. Obviamente con el proceso todavía mejora más. Por eso siempre, como les digo, arreglen los planos y a partir de ahí comiencen la mezcla. Sigamos con el bajo. En el bajo sería el siguiente el proceso, ¿no? Lo primero fue una banda dinámica. ¿Por qué? Porque en esta banda dinámica está ubicada en esa zona del instrumento de cuerda, en este caso del bajo, en donde la nota como que se vuelve más brillante, destaca más. Dependiendo de cómo toques tú un instrumento de cuerda, pues a veces ese sonido suena mucho más brillante. Y eso estaba ocurriendo en este bajo, específicamente en 436 Hz, 33 Hz en ese punto. Pero sonaba a veces no, y era como... sonaba el bajo inestable por eso. Entonces, para que no se sienta que el bajo está sonando más fuerte o más bajo, se le puso una banda dinámica aquí. Y esa banda dinámica lo que hace es mantener ese brillo en su sitio. Nada más, es lo único que hace. Luego, ya con la ecualización estática, por decirlo de alguna forma, en esa misma zona en donde se le mantuvo en esa misma zona donde se mantuvo el brillo en su sitio, pues se le levantó 4.5 decibeles en 453 Hz. Y en esta otra banda, en 62 Hz, lo que hice fue acrecentar el cuerpo del bajo, la sensación de bajo pura como tal, en sus notas fundamentales, exactamente 62 Hz, 6.3 decibeles más, para que se sienta y pues una limpiada de 24 Hz para atrás. Y eso sería todo. Bajo sin proceso. Procesado. Bajo y batería. Muy bien. Luego vamos a la guitarra. En esta parte de las guitarras, si se dan cuenta, en realidad todo esto es un solo track. Venía en un solo track. Pero lo mejor siempre es pues mezclar las cosas
según en qué parte de la canción estás, porque no se toca lo mismo ni de la misma manera. Entonces, pues, por orden, en una pista está solamente las partes de la estrofa, en la otra del coro, del precoro, etcétera. Entonces, ¿qué le hicimos a la primera parte en la estrofa? Acá hay un primer proceso que sería el limpiar las frecuencias desde 161 Hz para atrás. Luego acá ven dos bandas que son bandas dinámicas también, para esas explosiones de brillo, en este caso de la guitarra eléctrica, que se sientan un poquito más en su sitio, pues simplemente es una banda dinámica, una en casi 3K, 2.9 kHz, y la otra en casi 2K exactos, ¿no? 2007 Hz. Uno está controlando cosas un poquito más estridentes que la otra, ¿no? Y por eso suena mejor así que ponerlo uno solo. Porque si fuera mejor uno solo, pues le pongo uno solo, pues, ¿no? Pero suena mejor con dos. Y luego la ecualización ya propiamente dicha. Lo primero que hice fue quitarle unos graves que estaban molestando, estaban muy... Si lo quito se nota. Activo el filtro. Se nota. Es en 300 Hz, 7.7 decibeles menos. La siguiente frecuencia movida fue en 728 Hz, donde le quitamos 3.8 decibeles, también porque había un enmascaramiento. Estaba también ensuciando, pero ensuciando esta vez los medios. Lo activo. Y por último, la guitarra sonaba un poquito chillona, un poquito estridente. Y eso lo controlé en 3.4 kHz en este caso, con una campana más o menos delgada. 4.2 decibeles menos, y así pues esa estridencia se baja. Como ya habíamos limpiado los graves con estas dos bandas de acá, pues esto de acá se escuchaba más claro, entonces pues se le arregla mejor. Y la guitarra sigue sonando brillante justamente por este contrapeso que hacemos al quitar graves en el otro lado. Guitarra sin nada. Ecualizada. Luego, guitarra del precoro. Espera, ¿te está gustando lo que estás aprendiendo sobre cómo remezclamos a Oasis? Pues si quieres ver la segunda parte de esta clase y ver qué le hicimos a las guitarras, qué le hicimos a los adornos, cómo procesamos la voz y cómo hicimos con el Buzzmaster, entonces puedes ir de una vez a la segunda parte de este tutorial completamente gratis. Solamente dale clic en el link de la descripción. Reitero que es completamente gratis, pero si le quieres donar algo al canal por todo lo que has aprendido, no me molesto. Así que ve al link y nos vemos en la segunda parte.